Hola, ¿qué tal? Yo soy Kismel Cruz y en el video de esta semana estaremos conversando sobre la inclusión en la República Dominicana. El término inclusión inició su auge en los años 80 y el objetivo principal era lograr que todos los individuos o grupos sociales pudieran contar con las mismas posibilidades y oportunidades, independientemente de las habilidades, la discapacidad, la cultura o la necesidad de atención médica. En lo personal, para mí, la palabra inclusión es derribar barreras. Si nos enfocamos en la educación inclusiva, esta se define como un derecho de todas las personas y no solo de aquellos con necesidades educativas derivadas de una discapacidad. Todos los seres humanos somos diferentes y merecemos el acceso a una educación de calidad. La educación inclusiva no solo postula el derecho a ser diferente como algo legítimo, sino que valora la existencia de esa diversidad. Por lo tanto, inclusión total significa apostar por un Estado que acoja la diversidad general, sin exclusión alguna, ni siquiera por preferencias sexuales. La normalización de la inclusión no puede centralizarse en un ámbito educativo, ni tampoco exclusivamente para las personas con discapacidad. Debe ser algo globalizado. Todos los países miembros de las Naciones Unidas en el año 2015 adoptaron la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El objetivo era simple: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promoviera el aprendizaje educativo durante toda la vida y para todos. La educación inclusiva genera enormes desafíos y el primero es comprender su polisemia. Y cuando hablamos de polisemia nos referimos al fenómeno del lenguaje, que consiste en que una misma palabra tenga varios significados. Por ejemplo, en la actualidad muchos países han cualquierizado el término y lo utilizan única y exclusivamente para referirse a gustos o preferencias sexuales. En la República Dominicana contamos con la Ley 513 sobre discapacidad. Esta ley ampara y garantiza la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas con discapacidad y regula a las personas morales sin fines de lucro y cuyo objetivo social sea trabajar para mejorar la calidad de vida de los mismos. El Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, es la institución que debe procurar que todos los ministerios, como son educación, vivienda, transporte, salud y otros, garanticen la normalización de la inclusión en este pedazo de isla. Pero como es de esperarse, no se ha hecho nada. Y solo es cuestión de hacer más fácil lo que ya de por sí es difícil. Los artículos 6, 11 y 12 hablan que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección de la salud de las personas con discapacidad y los dispositivos necesarios de apoyos que le proporcionen una adecuada inclusión en nuestra sociedad. Asimismo, está obligado a garantizar que todas las personas con discapacidad tengan acceso a la educación en los diferentes niveles y en las distintas modalidades, en igualdad de condiciones. Subrayando el artículo en donde dice que el CONADIS tiene que procurar que las instituciones públicas y privadas deben garantizar la participación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en sus nóminas de trabajo y apuntando que las empresas públicas tienen que aportar una participación de un 5% y las privadas de un 2% en un ambiente laboral adecuado e incluyente. Y si nos fijamos en el artículo 15 de la ley, esta nos habla sobre las condiciones que deben cumplir los entornos físicos, como son los edificios, las calles, los servicios, el transporte y demás accesos. Pero si nos enfocamos directamente en qué sucede en la República Dominicana, estamos hablando que no se cumple. Ustedes saben, ¿verdad? La República Dominicana no cuenta con un transporte adecuado, no cuenta con edificaciones ni públicas ni privadas que cumplan con estos requisitos. El artículo 16 sobre las políticas de promoción y desarrollo social sostiene que el Estado, a través del CONADIS, tiene la obligación de cumplir la legislación en materia de seguridad social aplicables para las personas con discapacidad e incluyentes en proyectos de políticas sociales que atiendan que el gobierno debe reducir la pobreza. Pero si te encuentras registrado en el sistema como una persona con discapacidad
o tienes algún pariente, lo menos razonable es que tengas que salir a dar el bandazo y a pasar las miles y las 500, como decimos aquí en nuestro país, para obtener dichas ayudas. El artículo 19 puntualiza que el Estado tiene la obligación de asegurar la provisión de viviendas. Escuche bien, de viviendas a personas con discapacidad en los proyectos estatales. Estas viviendas deben ser adecuadas a su condición con discapacidad, pero tristemente es algo que no se hace en la República Dominicana. Nadie está preparado para la discapacidad. La discapacidad no te envía un mensaje de texto y te dice, hey, prepárate, yo llego en 5 minutos. La única forma de estar preparado es valorando la diversidad como parte de lo cotidiano. Pasando al lenguaje de señas y al código Braille, en una ocasión el regidor del municipio de Baltoa, Edwin Cruz, sugirió al gobierno que incluyera el lenguaje de señas y el código Braille en las instituciones públicas y privadas. Cruz afirmó que el lenguaje de señas debe implementarse en todas las escuelas y colegios del país, ya que, según dijo, es fundamental contar con conocimientos y herramientas necesarias para mantener una buena y fluida comunicación con todas las personas. Asimismo, sostuvo que el código Braille y el lenguaje de señas debe tomarse en cuenta tanto en restaurantes como en lugares públicos. Si vamos a hablar de inclusión, debemos hacerlo de una forma responsable, insistió el regidor. Por otro lado, manifestó también que el gobierno debe buscarle solución urgente al requisito de algunas empresas que reduce o elimina la contratación de empleados después de los 45 años de edad. Para quienes vivan fuera de la República Dominicana y quizás no comprendan la información que les estoy suministrando, casi un 90% de las empresas tienen como requisito de contratación 18 a 35 años de edad. Y las personas de 35 años o más se les dificulta obtener un empleo. Por otro lado, resaltando un artículo de noticias del periódico El Nuevo Diario titulado "En República Dominicana hay más campañas que hechos a favor de la discapacidad", la presidenta del Patronato de Ciegos en Santiago, Sofía Castillo, aseguró que el país tiene más campañas que hechos a favor de las personas con discapacidad. Hay varias campañas de inclusión, pero poca acción, consideró Sofía Castillo. Expresó que deben mejorar las vías públicas para facilitar el transporte de las personas con discapacidad y sugirió que los semáforos deben tener sonidos, escuche bien, sonidos que les avise a las personas no videntes o con baja visión cuándo cruzar. Castillo dijo a la prensa que la sociedad dominicana debe ser más empática y ofrecer ayuda a las personas que circulen en las vías públicas y no tratarlos con tanta indiferencia. Si comparten con ellos, deben pedir su opinión y escucharlos, hacerlos sentir partícipes para que no se sientan tan excluidos. En conclusión, la discapacidad es un espejo en el que nadie se quiere ver. Somos diferentes y eso es lo normal. Nadie es especial y nadie quiere ser excluido. Debemos dejar de tachar a aquellos que han nacido con una dificultad y que no merecen ser condenados por lo que le ha tocado vivir. No hay que verlo con tristeza, no hay que verlos raros, no hay que tacharlos, no hay que hacerlos a un lado. Debemos incluirlos, amarlos, enseñarles a sentirse vivos. Te invito y me invito a que pienses un minuto cómo serían tus acciones diarias con más limitaciones de las propias. Tú y yo somos diferentes, muy diferentes, y eso es lo normal.